Bienvenidos a una nueva clase en nuestra sección Avicultura y Porcicultura. Soy Charlie Farfán López y hoy te hablaré sobre un tema bien interesante, el cual tiene que ver con cómo evaluar el avance de los pollos de engorde durante los primeros 7 días de vida. O sea, ¿qué hacer durante esa primera semana en ese proceso productivo? Y este tema tiene que ver mucho con lo que ya vimos la semana pasada, el cual hablamos sobre los puntos claves en la resección de los pollos de engorde. Entonces, ¿qué tenemos en función o qué vamos a ver en este tema? Que existe una gran interacción de los factores que intervienen en el proceso productivo, lo cual nos obliga a comenzar a trabajar ciertos puntos, a supervisar, a evaluar ciertos puntos, inclusive antes que lleguen los pollitos a la granja. ¿Qué vamos a buscar evaluar? Todos esos puntos que tienen que ver con la genética, las instalaciones, sanidad, alimentación y la gestión o el manejo que se aplica. Entonces, como el caso de genética, ¿cómo lo evaluamos? Según la calidad del pollito, podemos estimar cómo es el comportamiento, cómo es el estado de esa genética que está llegando a la unidad de producción. En las instalaciones, que esto vimos algunas cosas la semana pasada, tiene que ver con la relación de los equipos, las temperaturas, las condiciones de confort que deberían tener los pollos en engorde al momento que están llegando a esa unidad de producción. Así también tenemos la sanidad, que eso tiene que ver también con el estado, la morbilidad, la conformación que tienen los pollitos, que tiene mucha relación con el trabajo que se obtiene o se aplica en la incubadora. La alimentación es un punto bien importante en la primera semana de vida, pues no quiero decir que no sea importante en la segunda, tercera o hasta finalizar el ciclo, sino que es bien importante lo que se hace y cómo se maneja la alimentación durante esos primeros 7 días de vida en los pollos de engorde. Y la gestión tiene que ver con el manejo, la administración de los recursos durante esos primeros 7 días de vida de los pollos de engorde. En tal sentido, ¿qué tenemos que evaluar? Inclusive tenemos que comenzar a evaluar antes de la llegada de los pollitos. Entonces, en este caso, cuando ya se está preparando la granja, en ese cerco o en esas divisiones que se establecen en un galpón, hay que evaluar muy bien las temperaturas, por lo menos 2 horas antes de la llegada de los pollos. Hay que prender las criadoras y hay que prender los equipos. Si es una granja de ambiente controlado, hay que prender el sistema de ambiente controlado, ponerlo a funcionar para evaluar la estabilidad de las temperaturas, sobre todo a nivel de la cama, porque eso es lo que nos interesa. Sea ambiente controlado, sea un galpón ambiente tradicional o galpón abierto, es bien importante evaluar la temperatura a nivel de la cama, porque ese es el lugar donde van a estar los pollitos y nos interesa que esté en un nivel de temperatura confortable. El agua es bien importante, hay que garantizar agua en los bebederos, ya sea bebederos de galón o los bebederos de campana o bebederos de niple, pero hay que garantizar agua limpia y totalmente fresca. Por ello se puede aplicar un flushing unas horas antes de recibir a los pollitos para garantizar que el agua esté lo más fresca posible, sobre todo cuando trabajamos con bebederos de niple o se usan los bebederos de campana. Hay que hacer la limpieza y recambio del agua para garantizar que esté lo más fresca posible. Por otra parte, es bien importante lo que hablamos en esa clase anterior, de esa preparación de la resección, lo que tiene que ver con el contacto de la cama, donde es bien importante utilizar papel fuera del área de resección o por lo menos el área donde están los bebederos y los comederos, porque esto nos ayuda a mantener estable la temperatura y también ayuda a que el pollito consuma el alimento balanceado, más no consuma la cama o la concha de arroz, el material que se utilice como cama en cualquier tipo de instalación. El uso de cortinas es bien importante. Es bien importante para mantener las temperaturas, que es un punto clave de mucha importancia en la primera semana de vida de los pollos engordes, porque recordemos que los pollos engordes son homeotermos imperfectos, aún no regula su temperatura, por lo tanto debemos darle un ambiente cálido para garantizar el confort ambiental.
Otro aspecto importante es que los pollitos debemos recibirlos con agua y alimento. En algunos casos, si conocemos que existe algún tipo de estrés, se puede ayudar colocando una película de agua azucarada en ese platón o los bebederos, porque si conocemos que existe un alto estrés por mucho tiempo en traslado, llegan un poco débiles los pollos, entonces al consumir agua con azúcar, eso es glucosa, eso es energía que le damos al animal y eso ayuda a aumentar su movilidad. Ahora, ¿qué debemos evaluar desde el punto de vista de calidad del pollo o del pollito? Y esto tiene que ver mucho con la genética, con el trabajo que se aplica en la incubadora, inclusive en reproductoras. Entonces, la calidad depende primero de la edad de las reproductoras y eso cambia el peso del huevo. No es igual el peso de un huevo de una reproductora que tiene 36 semanas de vida a una reproductora que puede tener 60 semanas de vida. Por lo tanto, a ver una diferencia de edad, de crecimiento, de tamaño y masa corporal de esa reproductora, también va a haber una diferencia en el tamaño del huevo y por lo tanto, al momento que nace el pollito, se marca una diferencia en el peso vivo de este animal. También es importante, en función a la calidad, lo que es el plan de vacunación de las reproductoras. Igualmente, el proceso de incubación, cómo se manejan las temperaturas, la humedad, la ventilación en ese proceso de incubación. Y a su vez también es bien importante el manejo y plan de vacunación de los pollitos que se le aplica en la planta de incubación. En base a esto, ¿cómo evaluamos la calidad del pollito? Entonces, cuando recibimos los pollos en la granja, que normalmente se aplican en camiones como estos, con cestas especiales para trasladar los pollitos y mantener un ambiente confortable inclusive en ese transporte. Primero comenzamos a evaluar el pollo, se revisan en cada una de las cajas y se evalúa el tamaño o la uniformidad en función al peso, donde mínimo debemos tener pollitos con peso promedio de 42 gramos. Si queremos tener un efecto positivo, respuesta positiva en el avance productivo, es bien importante arrancar con un peso mínimo de 42 gramos y que sea bien uniforme. También hay que evaluar los tarsos, las articulaciones, porque eso nos permite saber si existe algún proceso de deshidratación de los pollitos durante el traslado o hubo un mal manejo de las temperaturas en la incubadora o proceso de nacedora en esa planta de incubación. También es bien importante que la mayoría de los pollitos tengan un ombligo bien cicatrizado. Si tenemos un pollito que no cicatriza bien el ombligo, que aún está abierto, entonces eso es una entrada de posibles factores o patógenos que puede estar presente en la unidad de producción o ese galpón o esa cama donde están llegando los pollitos. Bien importante que los pollos no tengan anormalidades. ¿Qué posibles anormalidades puedes encontrarte en una resección o llegada de pollitos? Animales que tienen más de 2 patas, tienen un pico torcido o el pico incompleto, no pueden abrir el pico, tienen un problema a nivel de cuello que no pueden movilizar bien el cuello y eso sucede normalmente cuando se aplica más las vacunas que se aplican en la incubadora. Entonces, bien importante que no hayan pollitos con anormalidades porque esos son animales que en el futuro no van a lograr la máxima productividad, no van a alcanzar el peso ideal para el beneficio, por lo tanto, eso va a afectar la uniformidad del avance en el lote. Otro aspecto que es bien importante en el momento que esos pollitos son alojados en el área de resección, en los cercos o en el área del galpón que ya ha sido preparada para ello, que los pollos estén bien alerta, activos, que estén comiendo y bebiendo. Si un pollito que rápidamente consume alimento, consume agua, eso es referencia a una buena calidad del pollito. Si un pollito que tarda mucho en conseguir alimento, en tomar agua, vemos un pollito muy dormido, muy postrado, eso nos inferencia que tenemos una mala calidad o hay un problema en esos pollitos y hay que revisarlo lo más rápido posible para hacer el correctivo y recuperarlo para que avance en ese proceso productivo. Es bien importante que a la semana de vida la mortalidad de ese lote de producción, ya sea en un galpón o en todo el núcleo o en toda la granja, no supere
el 1%. Aquí colocamos 0.9%, pero que no supere el 1%, porque eso es también indicativo de la calidad del pollito que se está recibiendo en esa unidad de producción. Y no todo llega hasta aquí. También es bien importante evaluar la calidad del punto de vista sanitario. Por ello, se deben tomar muestra de pollitos de los lotes que se reciben por galpón o por granja para hacer pruebas de inmunologías y microbiología para saber o conocer cuál es el estatus sanitario de estos animales, cuál es la carga bacteriana o de patógenos que pueden tener posiblemente porque puedan adquirir enfermedades o algún patógeno de la incubadora o de inclusive del camión que se hace el traslado. Y si se conocen que hay ciertos patógenos, por ejemplo, niveles altos de micoplasma o Escherichia coli u otros patógenos que pueda afectar a nivel avícola, entonces se puede hacer el correctivo lo más rápido posible en esa primera semana de vida. Y eso es garantía de avanzar con una mayor seguridad en ese proceso productivo. Al llegar los pollos, entonces también hay que evaluar la iluminación, que sea lo más uniforme y constante posible. Contar y pesar el 10% de los pollitos recibidos. Bien importante esto de contar y pesar. Y si queremos evaluar la uniformidad o la homogeneidad del lote, podemos tomar alguna cesta, por lo menos el 5% de la cesta, hacer pesos individuales de esa cesta. Normalmente las cestas traen 100 pollitos cada una, hacer pesos individuales y así logramos conocer la homogeneidad de ese lote que se está recibiendo y eso nos ayuda a garantizar o conocer muy bien el estatus de ese pollito, porque si tenemos un animal que en peso es bien homogéneo, si tenemos un 42% con una variación por debajo del 10%, entonces eso nos indica que esos 42 gramos de inicio en promedio con un 10%, menor de un 10% de variación del peso, nos indica que vamos a avanzar muy bien o tenemos la probabilidad de avanzar bien porque tenemos un pollo que nos da las características ideales para avanzar positivamente en ese proceso productivo. También es importante colocar los pollos con mucho cuidado en la cama porque si dependiendo cómo se coloque, cómo se agreguen en esa cama, podemos tener problemas a la larga con lesiones de patas o vamos a tener animales que se van a afectar negativamente. Es bien importante que los pollitos sean alojados lo más rápido posible desde el momento que nacen hasta que llegan a la granja. Debe ser lo más rápido posible. Aquí se demuestra en este estudio donde se evalúa el efecto del estrés por 24 horas en el desarrollo de pollos de engorde a los 5 días de edad. Aquí tenemos un alojamiento que es inmediato, o sea, inmediato del momento que nacen y el mismo día llegan a la granja, y otros pollitos que son 24 horas luego es que están llegando a la unidad de producción. Y aquí vemos el efecto. Durante los primeros 21 días hay diferencias significativas. Esto nos indica que vamos viendo que los pollitos que fueron alojados más rápido tienen una mayor ganancia de peso, mientras que los pollos que son alojados a las 24 horas tienen un menor peso. Entonces eso nos indica que existe una gran relación con el momento o la rapidez que son trasladados los pollos a la unidad de producción y que tan rápido son alojados, porque eso tiene una gran relación con la adaptación al ambiente donde se deben alojar los pollos engordes. Es un aspecto bien importante que se debe tomar en cuenta y tiene repercusión al final del ciclo productivo. O sea, si vemos todo el ciclo productivo, según esta evaluación, hay un efecto significativo donde son mayores los que son alojados inmediatamente. Por otra parte, también al momento que llegan los pollos a la granja, ya después que han sido alojados todos los pollos, se han contado, se han pesado, es importante evaluar la sensación térmica, la temperatura ambiental a nivel del pollo, porque eso es lo clave. De nada sirve evaluar en el techo del galpón o a mitad del galpón, hay que evaluar a nivel de la cama, a nivel donde está el pollito, y para esto tenemos esta guía que comparten casi todos los manuales de la línea genética Ross, Hubbard o Cobb. Así que tenemos que si el pollito tiene una temperatura demasiado alta en ese cerco, en ese ambiente donde se encuentra, ellos
digamos que este punto blanco que ves acá es la criadora, es la fuente de calor que está dentro de esa área de recepción o en ese galpón. Si están alejados de esa criadora, significa que la temperatura está muy alta. Si están todos debajo de la criadora, significa que la temperatura está muy baja y por lo tanto están buscando una fuente de calor. Si están a un costado o un lugar diferente, todos aglomerados, en función al sitio donde se encuentra la criadora, significa que hay una entrada de aire o hay un desbalance de cómo debe llegar a esa temperatura. Ahora, si todos están distribuidos correctamente, homogéneamente en el cerco o en el galpón, con un comportamiento normal, consumiendo alimentos, consumiendo agua, removiendo la cama, eso significa que está en una temperatura correcta, estable, confortable. ¿Y cómo sabemos esto también? Midiendo, utilizando equipos, pistola láser o un termómetro digital que se pueda colocar a nivel de cama. También medir si hay presencia de entradas de aire. Todo esto nos permite que mediante la evaluación podemos conocer la temperatura y ajustar las criadoras, la altura o el nivel de flama que debe tener esa criadora para dar una fuente de calor correcta. Ahora, si estamos en un ambiente controlado, también se puede por medio de un sistema controlar los niveles máximos mínimos que deben tener las temperaturas de ese sistema automatizado que se está utilizando. ¿Cómo sabemos también qué temperatura deben tener? Normalmente los manuales se indican que en la primera semana debe existir entre 29 a 34 grados Celsius. Eso importante es que hay que evaluarlo en función también a la ubicación de cada granja. O sea, no es igual a una granja donde esté ubicado o el galpón esté ubicado en una zona muy calurosa o un ambiente muy fresco, porque la temperatura interna del galpón tiene mucha relación con la temperatura externa del galpón. Por lo tanto, la guía que nos dan los manuales, según la línea genética que estamos trabajando, utilizando en esa granja, nos permite saber en qué rango debe estar la temperatura, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que evaluarlo a la ubicación de cada granja, de cada unidad productiva. Aquí te dejo otro ejemplo de la importancia en la relación de la temperatura de la cama o a nivel de la cama en función al avance productivo de los pollos engorde. Sé que tenemos acá temperaturas que van desde 20, 22, 24 hasta 32 grados Celsius, que digamos que esto viene siendo una temperatura ideal en la recepción. Tenemos cómo relaciona o qué efecto tiene en función al avance de los pollos engorde en cuanto a la conversión alimenticia y la ganancia diaria de peso. Si vemos que a medida que aumenta las temperaturas o la temperatura es más cálida en esa recepción, la primera semana de vida, tenemos que existe una mejor respuesta en cuanto a la conversión de alimentos y hay mayor ganancia de peso. ¿Y a qué se debe esto? Porque si tenemos a los pollos con un ambiente confortable, el animal se va a comportar normal, va a consumir alimentos normalmente, va a consumir agua como debe ser. Si el ambiente está muy caliente, eso va a crear un efecto de exceso de temperatura y va a bajar el consumo de alimentos. Si el pollo está pasando frío, también va a afectar el comportamiento. El pollo va a buscar fuentes de calor y va a invertir menos tiempo en consumir alimentos. Por lo tanto, es bien importante manejar muy bien y evaluar muy bien las temperaturas, la sensación térmica existente en cada galpón durante la primera semana de vida, sobre todo los primeros días, bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la temperatura inicial es inadecuada, como ya lo vimos anteriormente, vamos a tener una alta mortalidad porque tenemos pollos que no van a consumir alimentos correctamente. Entonces eso va a generar que en el avance del tiempo la mortalidad va a ser alta. Hay una baja uniformidad. Igualmente, si el animal no consume alimento correctamente y si a esto le sumamos que hay una mala calidad del pollito que estamos recibiendo, entonces este efecto va a ser mucho mayor. Y por lo tanto va a haber un bajo desempeño productivo. Se va a afectar el peso al final del ciclo productivo, la conversión de alimentos y por lo tanto también el costo de producción se va a ver afectado porque vamos a tener animales que pueden tener mayor consumo de alimentos con una conversión mayor en ese proceso productivo. En base a esto, es bien importante evaluar constantemente el consumo de alimentos, sobre todo desde el día de que se alojan los pollitos, hay que manejar correctamente esa oferta de alimentos. Hay que cuidar a que esa oferta alimenticia sea con los equipos
ideales para manejar en esa fase de preinicio o esa primera semana de vida, donde hay que utilizar comederos y platones adaptados para que esos pollitos se puedan adaptar rápidamente al consumo de alimento. Hay que utilizar papel bajo esos comederos, o por lo menos el área de recepción, que permita que el animal invierta más tiempo en consumir alimento balanceado y menos en consumir la cama. Porque esto es lo que nos interesa, que consuma el alimento balanceado, lo conozca, se adapte, y para esto también es importante incentivar el consumo de alimentos, mover los comederos, hacer sonidos, bulla, hacer un ruido que genere que el pollito se vaya de una vez al comedero a consumir constantemente. A esto también es importante que si el ambiente es confortable, es balanceado correctamente las temperaturas, la humedad, entonces el animal va a estar en confort y por lo tanto no debería tener ningún inconveniente en mantener un comportamiento normal para consumir el alimento que requiere día tras día. Y aquí te comparto algunos puntos sobre lo que es la importancia del consumo de alimentos en los primeros días, manejar correctamente esa oferta de alimentos, que exista alimento en esos platones, que sean más alimentos que concha de arroz en los platones, porque si no hay alimento, lo que es concha de arroz, entonces no estamos haciendo un buen manejo. Que haya presencia de alimentos en los comederos bien importante, porque entonces, ¿qué van a hacer los pollitos aquí? Buscan alimento, tienen hambre, tienen apetito, pero si no tienen alimento, estamos creando un problema en esa unidad de producción. Por ello es bien importante hacer evaluaciones, necropsias, donde permita conocer el llenado del buche. Para esto también hay otra prueba que vamos a ver más adelante. Pero es bien importante que a medida que el pollito consume más rápido el alimento balanceado, el saco vitelino, que vemos aquí, que es un saco vitelino a un día, o sea, al día que están llegando los pollos a la granja, pesa entre 4, 5, máximo 6 a 7 gramos. Mientras más rápido consume alimento los pollos, este saco vitelino se debe reabsorber lo más rápido posible. Y aquí lo vemos, a los 5 días, si ha sido un pollo que ha consumido alimento constantemente, no ha tenido ningún problema de que no está fuera de confort el ambiente, se ha estimulado el consumo de alimentos, por lo tanto el saco vitelino se debe reabsorber y mantener esta presencia o esta conformación durante a los 5 días. Si esto no se cumple, vamos a tener problemas en ese pollito, con problemas de crecimiento, problemas de microorganismos patógenos que se pueden generar y pueden atrasar el proceso productivo. Por lo tanto, es bien importante hacer un correcto estímulo del consumo de alimentos. Por otra parte, si hacemos una buena planificación de la oferta alimenticia, entonces vamos también a trabajar correctamente el manejo de la alimentación. Aquí te comparto esta tabla donde te indico que en la primera semana debe existir un consumo de 165 gramos de alimentos, que esto nos da que en promedio por día deben consumir unos 23 a 24 gramos de alimento por animal. Eso es en promedio, bien importante. Entonces, esto es una manera de conocer, evaluar en ciertos días el consumo de alimentos, como según lo que se ofertó, de lo que está quedando estimado en los comederos, podemos evaluar cuánto es ese consumo y si está bien o está mal ese consumo de alimentos, porque es una manera de conocer cómo estamos manejando ese ambiente, esa oferta de las instalaciones, el manejo que se aplica en esa recepción o ese galpón de la unidad de producción. Bien importante, no solamente hablar de agua, sino también hablar de la disponibilidad de agua potable y que sea fresca. Que exista una buena disponibilidad, ya sea con bebederos de campana o bebederos de galón, como ya los vimos, los nipples. Es bien importante que exista un manejo adecuado del agua, del caudal, de la calidad, de que esos tanques estén protegidos y que no haya incidencia de los rayos solares, y si existe, que sea lo menor posible para que el agua se mantenga lo más fresca posible, porque esto es bien importante. Si el agua está fresca, está disponible en una cantidad adecuada para los pollos engordes, no debería existir ningún problema en función al consumo de alimentos. Y en base a esto que tenemos, hay que evaluar el llenado del buche. Esto es una prueba que se debe aplicar desde el momento que llegan los pollos a la unidad de producción, al galpón o al área de recepción. Y aquí vemos en esta tabla, según la guía, se debe medir a las 2, 4, 8, 12, 24 y 48 horas. A las 2 horas, por lo menos el 75% de los pollos muestreados, aquí hacemos una muestra, por ejemplo,
agarra 50 pollos, de esos 50 pollos el 75% debe tener ya el buche lleno. A las 4 horas el 80%, a las 8 horas más del 80% y así hasta la hora de las 48 horas el 100% debe tener el buche lleno. ¿Por qué? ¿De qué proporción debe estar lleno? Es bien importante también evaluarlo. Así que tenemos aquí, si encontramos los buches llenos con presencia de alimento y agua, está correcto. ¿Sí? Significa que se ha manejado correctamente el ambiente, las temperaturas, el balance de los equipos, la ubicación de los comederos, de los beberos. Eso se ha aplicado un buen manejo y la calidad del pollo también nos ayuda a avanzar correctamente en esta evaluación. Y que tenemos por otra parte que si el buche está duro, significa que no consumió agua suficiente. Si el buche está distendido, significa que encontró agua pero no alimento. Y si está vacío, tenemos problemas. O sea, ahí debes buscar maneras de resolver lo que está sucediendo en función a la alimentación y al consumo de agua. También es importante que constantemente hay que llevar registro sobre el consumo de alimento, el peso diario o semanal que se debe aplicar, el peso que aplicaste a la llegada y al final de la semana, de la primera semana de vida, porque eso te ayuda a que sepas cómo está la evaluación, cómo está el avance de esa primera semana de vida de los pollitos, donde también es importante, lo que comenté anteriormente, mantener la mortalidad en la primera semana de vida menor del 1%. Entonces, ¿qué tenemos? Que es clave el correcto manejo desde la recepción. Porque la primera semana de vida de los pollos engorde representa entre 15 y 18% total de la vida de un lote que entra en producción, pero tiene la responsabilidad de un 70% de los resultados al final del ciclo productivo. Es bien importante que si aplicas un manejo correcto durante esa primera semana de vida, mínimo debes lograr 4.5 veces el peso inicial. Piensa solamente, si tienes 40 gramos de peso inicial, entonces significa lo multiplicas por 4.5 y eso te va a dar cuál debe ser el peso mínimo que deben lograr tus pollos de engorde. Si aplicas un buen manejo con la genética que existe hoy en día de pollos de engorde, fácilmente se pueden lograr hasta 5 o 6 veces el peso inicial. Fase más importante para el desarrollo de los órganos vitales, esto es bien importante, por eso es clave estimular el consumo de alimentos en esa primera semana de vida para que exista una adecuada maduración del sistema digestivo, de ese tracto gastrointestinal de los pollos de engorde, porque eso es garantía para que en la siguiente semana de vida sea un animal que aproveche al máximo ese alimento de buena calidad que debes estar ofertando. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Debes evaluar la calidad de los pollos de engorde que estás recibiendo, debes contar, revisar a los animales, garantizar un ambiente confortable, estimula el consumo de alimentos y registra constantemente todo lo que sucede en esa primera semana y constantemente así lo que sucede en cada día durante el ciclo productivo. Espero que esta información, esta clase de hoy haya sido bien de buen provecho para ti, que te ayude en tu sistema de producción con pollos de engorde. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos, aquellas personas que conozcas que están relacionadas con la producción de pollos de engorde, para que sepan y conozcan esta información. Síguenos en nuestras redes sociales, @inagrofara, estamos en Instagram, Facebook y Telegram. Nuestro correo electrónico, estamos en Tumbero, Estado Aragua, Venezuela. Asesoramos y capacitamos para optimizar tu producción.